Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Mi nombre es Rigoberto Payares Aceves. Soy médico internista, soy graduado de la UABC Tijuana, soy posgraduado en medicina interna, soy casado, tengo 2 hermosos hijos y me siento muy feliz de estar por aquí el día de hoy. Estamos hoy con Pepe Avelar y me traje a mi médico. ¿Cómo quieren que les diga? Rigoberto Payares, el que me atiende. Todo lo que hay que atender, doctor. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, un orgullo tenerte. Además, gracias. Con la gran trayectoria que tienes, que siempre te he dicho que hay que promoverla, por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí, Pepe. Qué bueno, qué bueno. A ver, platícame. Primero vamos a empezar con esta parte que me encantó, que soy orgullosamente tijuanense. Tú eres de los que te creaste acá del lado de la Libertad, la Ruiz Cortines, todo eso, ¿no? Claro, mi niñez la viví muy tranquilo en una familia de 10 hermanos. 10 hermanos. Fuimos una familia muy grande. Numerosa, muy numerosa, sí, así es. Crecí en el seno de una familia, pues quiero decir, feliz, sana, con muchos gritos de niños, corretear. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Perdimos la cuenta, fuimos 4 hombres contra 6 mujeres. Ah, mira nomás. Así es. Pero sí estaba padre, completaban un equipo de béisbol sin ningún problema. Eso sí, muy bien, muy feliz, la verdad. Mi madre y mi padre muy dedicados a la familia y realmente con un ejemplo muy sólido para todos mis hermanos y para mí. ¿Cómo fue tu niñez con tantos hermanos? Porque debe ser una locura eso, entre los gritos, entre la ropa, el heredarse la ropa y todo ese tipo de cosas que pasan en las familias grandes. Claro, no, pues yo diría que fue toda una aventura con mucha enseñanza, con mucho aprendizaje. Y sobre todo en un seno de mucho cariño, de mucho amor. Quiero subrayar eso porque mi madre sin duda fue una gran mujer, ha sido una gran mujer. ¿A qué se dedicaron tus papás? Mi madre al hogar 100%, imagínate, Pepe, con 10 hijos. Sí, ahorita veo a las mamás con 1 o 2 batallando. Sí, no podía ser de otra manera. No podría ser de otra manera. Mi papá pues trabajando muy duro, imagínate también su responsabilidad de mantener y educar a 10 hijos. Entonces mi papá era empleado de la Dirección General de Aduanas, muy cerca de casa de la Ruiz Cortines, siempre con un gran ejemplo, un hombre muy honesto, muy serio en su trabajo. Yo creo que algo debo haberle aprendido o espero haberle aprendido. Ojalá que sí, porque somos el resultado de lo que nuestros padres nos enseñaron definitivamente. Sí, sin duda, Pepe, sin duda. ¿En qué momento decides tú estudiar medicina? Digo, porque yo no sé si había médicos en la familia, tíos, hermanos. ¿Cuál fue tu vocación por estudiar la medicina? En realidad sí hay médicos en la familia, tíos por ambas ramas familiares, cercanos en cierta forma, pero lo que realmente me motivó más fue que en mi adolescencia tuve la oportunidad de participar de aprendiz, si tú quieres, a trabajar un ratito en una farmacia. Ya. Entonces... Son una gran escuela, me lo dirás a mí. Yo no me dediqué a la medicina, pero son una gran escuela. Ahí estuve, toda mi niñez estuve ahí. Sí, entonces me di cuenta que la medicina era un campo muy humanista, muy bonito. Y yo estudié en la secundaria ETIC 24, una escuela esencialmente técnica, claro, en donde aprendí muchas cosas muy importantes, pero cuando tenía que ir a la preparatoria, yo tenía que hacer una decisión. Si estudiaba ingeniería, me iría al TEC de Tijuana. Si estudiaba medicina, me iría a la preparatoria Lázaro Cárdenas. Entonces, al llegar al tercer año de la secundaria, yo tenía ya previsto que estudiaría medicina. ¿En tercer año de secundaria? Ya me había yo decidido
Y Qué sobre todo por- organizado, Rigo, qué bárbaro. Desde jovencito. No, es que ponte a pensar, no es una época en la que tengamos toda la madurez, No. es una época en la que normalmente somos muy rebeldes, Sí, claro. cambiamos mucho de parecer, o sea, finalmente no nos conectamos y tú decides en tercer año de secundaria estudiar medicina. Claro, y lo voy a, si me permites, voy a recordar a una gran maestra que tuve precisamente en ese año, la química Isela Gómez Limón, que dentro de la historia de la enseñanza en esta gran y querida Tijuana, fue un pilar precisamente en la química, tanto en la ETIC como en una escuela preparatoria técnica en playas de Tijuana. Entonces, una señora con una trayectoria impecable en la enseñanza que influyó mucho porque me motivó Claro. a estudiar y a aprender a estudiar. De tal forma que cada clase con ella era un reto tremendo, era un estrés tremendo, pero ella sabía motivar a los estudiantes. ¿La considerarías tu primer mentor entonces? Seguramente sí, en el ramo profesional que Claro, decidí por supuesto. finalmente sí. ¿Qué viste en ti para estudiar medicina? Porque, digo, lo hemos platicado en otras ocasiones en forma personal, pues es una carrera sacrificada Sí. en la parte de los estudios y también en la dedicación, porque a veces tienes que poner delante la medicina, tu profesión, por encima de la familia o por asuntos, pues hasta de diversión, ¿no? Es una pregunta muy importante y que todas las personas que van a estudiar medicina deberíamos planteárnosla. Pero yo creo que influye mucho la vocación que ya traemos algunas personas. La situación humanística o humanista influye mucho si tienes la paciencia y logras la empatía o la comunicación con las personas para poder entender sus problemas, tanto físicos como mentales, porque hay que Claro. mencionar que un enfermo pues no solamente tiene una situación estrictamente física, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso Dilo, a influyó, veces ¿no? nos inventamos las enfermedades, digo, Oh, sí, más de una vez, ¿verdad? los efectos psicosomáticos son Ajá, tremendos sí, en claro. muchas personas. Sí, por supuesto. Así es. Estudiaste en la UABC. Sí. La UABC ha hecho, creo que, una gran trayectoria en materia de medicina. Es una escuela muy reconocida, no solamente regional, sino nacionalmente. ¿Cómo fueron tus primeros estudios? Digo, la escuela, no sé si estaba en Otay, ¿no? Todavía no estaba en Otay. Sí, Ya- en Otay. Ya te tocó ahí. En Otay. Sí, yo soy egresado de la 9ª generación de la Escuela de Medicina de Tijuana. La Escuela de Medicina en ese entonces era tremendamente joven. Todavía, cuando yo ingresé a medicina, todavía no había una generación graduada. Estaban ya en los últimos semestres, pero todavía no había Claro, una. eran 10 semestres, por supuesto. Así es, entonces fue una situación un poquito difícil y pesada. La currícula de la Escuela de Medicina era muy abundante en materias y bueno, tuve el gusto de tener una formación muy sólida, igual con todos aquellos maestros que un día se reunieron y dijeron vamos a hacer la Escuela de Medicina de Tijuana. Ya. Que aquí entre nos, la UABC Mexicali no estaba muy de acuerdo en que hubiera una escuela de medicina en Tijuana. En Tijuana, claro. Pero el doctor Pedro Cervantes, que encabezó ese proyecto como primer director de la Escuela de Medicina, y muchos otros médicos, el doctor Héctor Santillana, por mencionar a algunos otros, y participaron de una manera muy activa, desarrollaron los programas y se apoyaron en muchos aspectos en la ya existente Escuela de Medicina en San Diego, de la Universidad de California en San Diego. O sea, la parte de agregar el Sí. tipo de materias, el tipo de cosas Así que estaban es. viendo. Entonces, la primera organización de la Escuela de Medicina de Tijuana tuvo una influencia muy fuerte de UCSD San Diego, ¿no? Y en esta parte, fíjate que es una situación que yo he analizado muchísimas veces cuando platico con colegas tuyos,
Digo, en algún momento del desarrollo de la carrera, en la forma en que vas evolucionando, vas entendiendo de qué se trata la medicina, que vas viendo los distintos campos, las distintas subespecializaciones que se tienen, ¿tomaste decisiones ahí al respecto o fue tu primera intención empezar a trabajar directamente como médico general? Siempre tuve la intención, al graduarme de médico general, de darle continuidad inmediata a hacer una residencia médica. Okay. Y la medicina interna era mi proyecto de siempre. O sea, lo tomaste como tal. Es como mi proyecto. La medicina interna es una rama de la medicina grande, troncal, de donde se pueden desprender muchas subespecialidades. Cardiología, dermatología, endocrinología, reumatología, por mencionar algunas. Entonces, es troncal de muchas de ellas, y entonces la formación que tenemos los internistas es muy fuerte en relación a lo que sería el tronco de un árbol. De tal forma que somos el médico especialista del paciente adulto, con un entrenamiento disciplinario para atender en un solo paciente varias enfermedades o varios órganos afectados, procurando que las interacciones de un tratamiento con el otro sean para beneficio del paciente. O sea, tú me dirías que un médico internista, que es tu especialidad, debería ser la primera opción de los pacientes. Nos sentimos mal, hay que ir con un médico internista y no buscar un especialista o subespecialista más detallado. Sí, en esencia sí. A menos que ya el paciente tenga la experiencia de un diagnóstico conocido, que por la complejidad requiera al subespecialista. Claro, claro. Por ejemplo, un paciente recién posoperado de cirugía cardiovascular. Se va con el cardiólogo. Así es, algunas situaciones muy particulares. De otra manera, el internista se convierte en el médico de primer contacto del paciente adulto. Ahora, ¿cómo fue este tema de la especialización, de tu subespecialización? ¿Dónde lo estudiaste? ¿Qué es lo que se ve o qué tan amplio puede llegar a ser la forma en que estudias la medicina interna? Bueno, antes de llegar a la especialización, en México existe un examen nacional para poder acceder a alguna sede hospitalaria para tener una formación de especialidad. No es como, yo quiero ir a tal parte, ¿no? No. En mi caso, y esto es un dato bien importante de mi generación, porque bueno, se juntaron dos generaciones en esta ocasión para ir a hacer el examen nacional. Habitualmente, las generaciones egresadas de la UABC eran generaciones muy pequeñas, de 25, 30, máximo 50 egresados por cada generación. Así es. Entonces, yo recuerdo que fuimos 40 médicos a presentar el examen nacional. ¿Y lo presentabas en Ciudad de México? Bueno, había 3 sedes principales en aquel entonces. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Nosotros lo hicimos en Ciudad de México. Bueno, de los 40 que fuimos, solo una persona no logró pasar el examen nacional. No digas el nombre. No voy a decir el nombre. Entonces, ese era el porcentaje que revelaba precisamente los niveles académicos de esa escuela tan querida de la UABC. Fíjate nomás. Y yo creo que en un momento también en el que estábamos creciendo muchísimo como ciudad, te tocó ver pues todo el desarrollo de la ciudad, sí. Y también la explosión que tuvimos con tantísima gente de Estados Unidos queriendo tratarse en México, ¿no? Que ese fue otro tema en el que pues hay mucho que trabajar al respecto, ¿no? Sí, desde aquellos años en que yo era estudiante, recuerdo que ya había 2 o 3 hospitales que tenían, voy a mencionarlo, largas filas de personas queriéndose atender de algunos padecimientos, ¿verdad? No quisiera abundar en ese tema, pero uno de los diagnósticos más frecuentes pues era el cáncer, el famoso cáncer, claro. Y una famosa droga que por ahí salió en esos tratamientos
no convencionales, Claro. que eran Oye, más que nada alternativos. no vamos a hablar del tema, pero hay que recordar que ahí estaban los dentistas que estaban vendiendo todo lo que querían, lo que dices del cáncer, y aparte los divorcios, que era muy común sí, venir sí. aquí. Pero bueno, quiero que me contestes tu desarrollo, porque empezaste con un esquema primero de también trabajar en la parte pública, que a ti te ha tocado pues en varias ocasiones participar, fuiste director hasta del ISSSTE, ¿no? Efectivamente, la vida hospitalaria para un internista es de gran importancia. La vida hospitalaria es la vida, es la esencia del internista, por el número de casos, por el tipo de enfermedades, La frecuencia, la con la que lo variedad ves, de ajá. ellas, la frecuencia, etcétera. Por lo tanto, la vida hospitalaria es lo que nos hace sentir bien como médicos, ¿verdad? La satisfacción de poder estar participando, ayudando, atendiendo y también aprendiendo, Pepe, porque cada uno de nuestros pacientes nos deja una enseñanza. Por supuesto. Consolidamos nuestro aprendizaje, pero también nos da satisfacción, sin duda. Ahora, esta parte de practicar, porque es una práctica finalmente, Es una ¿no? práctica. Es una práctica. Ajá. Yo lo veo muy común en doctores con grandes especialidades, con muchísimo prestigio, y dices, oye, yo también atiendo en el Seguro Social y yo también atiendo en el ISSSTE. ¿Cómo se da esta combinación en la lógica de, pues obviamente en la práctica privada se gana bien, sobre todo cuando has consolidado un prestigio, y pues en la parte pública no tanto, ¿no? Claro, las situaciones salariales tienen que ver en ese tema que tú mencionas, pero no obstante eso, pues es precisamente a lo mejor la mala vida que nos gusta a los médicos, estar enfrentándonos a esos retos en las instituciones en las que tenemos que luchar mucho algunas veces para lograr lo que el paciente requiere, necesita, estudios, tratamientos, la participación de varios especialistas a la vez en un caso, el estudiarlos a profundidad para llegar a un diagnóstico correcto. En fin, todo eso es precisamente a lo mejor la motivación de estar en una institución. Si tuviéramos que comparar una ciudad como Tijuana y la cantidad de médicos que tenemos, la cantidad de especializaciones que tenemos, con ciudades más grandes en el país, y tú mencionaste a 3 en lo particular, que sería pues nuestra competencia desde el punto de vista como desarrollo urbano, ¿qué pensarías? ¿Estamos a nivel de cualquier ciudad de este país, de cualquier ciudad del mundo? En Tijuana se ha trabajado mucho en lo que yo llamaría la excelencia en la atención médica. La excelencia es donde involucras a puros médicos preparados no solamente con las credenciales correctas, sino que hagan lo que les corresponde de acuerdo a su entrenamiento, como cirujano, como internista, como cardiólogo, como cirujano plástico reconstructivo, que hagan lo que les corresponde y que no invadan en un momento dado esferas que no les corresponden. Entonces, cuando se hace bien la medicina, eso produce prestigio y la misma gente es el mejor medio para atraer más pacientes. Tijuana es una sede tremendamente buena para la cirugía bariátrica, por ejemplo. Y la cirugía bariátrica por sí misma se puede autorrecomendar con los resultados que obtienen los pacientes. Pero además su situación geográfica la hace muy atractiva porque vienen familias enteras, de ahí pues el término de turismo de salud. En donde vienen y no solamente gastan en la cuestión de salud, gastan en hotelería, en gastronomía, en muchas situaciones, taxis, en fin. Pero ahora, la parte esta de la especialización y en un momento la certificación, ¿te ha tocado dirigir pues en hospitales, te ha tocado dirigir colegios? O sea, realmente tenemos yo creo que mucho de qué estar orgullosos, ¿no? Totalmente. En el hospital donde yo trabajo actualmente, lo el puedes hospital mencionar, privado, no pasa nada. El Hospital Ángeles, es un hospital, lo menciono porque lo conozco muy bien. Es un hospital en donde todos y cada uno de los médicos que hacen su práctica profesional ahí son médicos graduados, certificados
y muchos de ellos recertificados. La certificación y la recertificación le da certidumbre al paciente para que la atención médica que va a atender sea la correcta y la adecuada. Ahora, por cierto, hablando de orgullo, me llama muchísimo la atención. Tienes 2 hijos médicos. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Casi todos los papás dicen, oye, que mi hijo estudie lo que yo me dedico, y normalmente no quieren los hijos, ¿no? Se quieren dedicar a otra cosa. Tanto hombre como mujer tienes que son médicos ambos, ¿no? Pepe, créeme que traté de disuadirlos, no estudien medicina. No me digas esto. Mi hija mayor, Gaby, es anestesióloga, una excelente anestesióloga. No puedo con esto de que trataste de disuadirlos. Y mi hijo menor está en su 4º año de residencia como cirujano urólogo. Ambos formados profesionalmente en Tijuana. Mi hijo menor son 5 años su entrenamiento como urólogo en Monterrey. Y bueno, próximamente estará regresando a Tijuana si es que así lo decide él, porque Monterrey pues es una ciudad grande con un mercado muy grande, y pues no podemos ahorita asegurar nada, ¿verdad? O sea, que tú no tuviste nada que ver en que tus hijos estudiaran medicina. De verdad que no, al contrario, traté de disuadirlos. A mi hija, por ejemplo, decía, hija, tienes amigas, te gusta salir a pasear, no estudies medicina. No, papá, yo quiero estudiar medicina. Es vocación. Es vocación, y mi hijo, él igual, decidió porque él quiso estudiar medicina. Ahora, después de todo lo que has visto, de lo que has vivido tú como médico, del prestigio que tienes como médico, y por cierto yo lo recomiendo mucho, es muy bueno para darnos seguimiento. Después de todo este prestigio que tienes, ¿qué más te hace falta hacer, Rigo? Bueno, siempre tenemos cosas que hacer, cosas a las que aspiramos. Por ejemplo, la enseñanza es una de ellas. Mientras estuve en la institución, los médicos que llegaban ahí en modo de becarios, procurábamos enseñarles lo mejor de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento. Y actualmente participo dentro de un grupo muy sólido y muy prestigiado, que es parte o representante del Colegio Americano de Cirujanos, y que le enseñamos un curso que se llama ATLS, abreviado, que se trata de una metodología de atención para pacientes que han sufrido accidentes y lesiones. Accidentes de auto, quemaduras por fuego, quemaduras por frío, montaña, lesiones en montaña, en fin. Con la experiencia de todos, ¿cómo ser primer respondiente? Sí, ¿A pues qué te refieres? Sí, lo primero, pues evaluarlos, hacer el famoso triage, en donde clasificas cuál de ellos está más grave, a cuál hay que atender primero y sobre qué base lo vas a ir atendiendo, ¿verdad? Es una cosa muy importante que ha demostrado que salva muchísimas vidas. Por supuesto, porque finalmente no inventas nada, ¿no? En el primer contacto. Exacto, así es. Qué interesante concepto. ¿Y ese es un concepto que se trajeron de otro lado, lo inventaron aquí? Es un concepto que ideó un médico en Texas, originalmente, porque él y su familia sufrieron un accidente de avioneta en terreno inhóspito. Ya. Entonces, él se dio cuenta qué tan importante era la primera hora de atención médica. No es que no lo supiera, sino que al vivirlo se dio cuenta que había que organizar los servicios de emergencia, tanto los paramédicos a nivel terrestre, helicópteros, en fin, en todos los sentidos, y los departamentos de emergencia, para que los heridos que fueran atendidos de tal forma que pudieran tener una supervivencia y una secuela menor a la hora de recuperarse. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, Rigoberto. Muchísimas gracias, te sigo felicitando como siempre por el gran trabajo que haces, por el prestigio que tienes en la ciudad y sobre todo para que las nuevas generaciones aprendan de las cosas que se están haciendo en la ciudad, de lo cual debemos sentirnos muy orgullosos, y definitivamente la medicina es una de ellas. Muchísimas gracias por haber estado hoy con Pepe Avelar. Muchas gracias.